¿Ve mi pantalla? Sí, doctor. Sí, doctor. Voy a ponerla en grande. ¿Ahora la ven? Sí. Bueno, creo que la clase pasada habíamos llegado hasta vías biliares. Creo que habíamos hablado de la circulación porta, habíamos hablado también de las funciones del hígado, sus relaciones, su configuración externa. Y habíamos hablado también un poco de la vascularización, ¿no es así? Creo, corríjanme ustedes, creo que llegamos, si mal no me recuerdo, llegamos Mais hasta acá. allá. Sim, ¿Sí o no? isso. Llegamos hasta Ahí. acá, ¿verdad? Ok, Sí, paramos. entonces hoy vamos a hablar de las vías biliares y vamos a hablar también de otros órganos como el páncreas, ¿sí? Entonces, como repito, seguimos en la clase de las glándulas ayudantes o coayudantes de lo que es el tubo digestivo. Entonces, la vía biliar justamente es un sistema de conexiones o conductos que van a conducir la bilis que se produce a nivel del hígado, justamente, y la van a descargar o la van a desembocar a nivel de lo que es la segunda porción del duodeno. Se distinguen dos tipos de vías. Hay unas vías intrahepáticas que están dentro del hígado como tal, y hay unas vías biliares extrahepáticas, ¿sí? Los intrahepáticos van justamente con su vena y van también justamente con su arteria, ¿se acuerdan? O sea, forman parte de lo que es la porta o lo que es el sistema porta, ¿sí? Y la bilis justamente es el producto exócrino de lo que es el hígado. ¿Qué es una glándula exocrina? Secreta su produto para afuera. No, no me convence esa respuesta. Que secreta su Es una produto para glândula que fora. produce, es una glândula que produce sustancias, profe, como sudor, saliva. No, tampoco estoy de acuerdo con esa respuesta. ¿Qué es una glándula exocrina? Alguien que me dé un concepto de un médico, de un estudiante de medicina. São glândulas que possuem ductos para as excreções. No, tampoco. ¿Qué es una glándula exocrina? Es una glándula que secreta su producto hacia una luz. ¿Hacia la qué? Hoy no quiero hablar portugués. La luz. La luz. ¿La luz de qué? La luz eléctrica. La luz do órgano. La luz de un órgano. No, tampoco estoy de acuerdo. Son glándulas que secretan sustancia directamente al torrente sanguíneo. Directamente al torrente sanguíneo. Eso está equivocado. O sea que la bilis se secreta al torrente sanguíneo. Não. Se secretam para a luz de um conducto? No, tampoco estoy de acuerdo. Tranquilo, muchachos, nos quedan todavía 2 horas de clase. Yo sé que de aquí a 2 horas alguien me va a decir qué es una glándula exocrina. ¿De qué sirve yo hablar de bilis y esto si ni siquiera sabemos que es una glándula exocrina? São aquelas Dígame, glândulas doctor. que vertem seu produto de secreção hacia o externo do corpo, professor? Que possui Hacia seus externo condutos del de secreção. cuerpo. São aquelas glândulas que vertem seu produto de secreção hacia o exterior do corpo e possuem condutos de secreção. Hacia el exterior del cuerpo. É. Casi me convence, pero todavía no. São glândulas que produzem substância como o sudor, lágrimas e a saliva. No.
no estoy de acuerdo. ¿Qué es una glándula exocrina? Yo no estoy preguntando ejemplos de glándula exocrina. Yo quiero saber qué es una glándula exocrina. ¿Qué divide una glándula exocrina de una glándula endocrina? ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Tiene que haber una diferencia porque si no fuera lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre una glándula endocrina y una glándula exocrina? Los tipos de hormonas que es producido. No. Casi. As glândulas exócrinas secretam produtos através de conductos ou tubos. Y las glándulas endocrinas también lo hacen. Así que no. As glândulas Tiene que haber una exócrinas, diferencia. as endócrinas levam o produto. E as glândulas exócrinas secretam. Me da miedo escucharlos, de verdad, muchachos. Também tem, porque as endócrinas não possuem ducto glandular. Sim? A secreção é jugada diretamente em la sangre. ¿Quién vierte su producto a la sangre? ¿Las endocrinas o las exocrinas? Endócrina. A endócrina Ah. é que lança diretamente em la sangre. La corriente No, no, sanguínea. no es directamente, O líquidos. únicamente. No, Únicamente. no es a veces, es únicamente. Las glándulas endocrinas vierten su producción al torrente sanguíneo. ¿Las glándulas exocrinas vierten su secreción al torrente sanguíneo, sí o no? No. No. Ok. No, porque não Entonces, possui por ducto ejemplo, glandular. te voy a dar un ejemplo, por ejemplo. La hipófisis tiene un ducto. ¿La hipófisis es endocrina o exocrina? ¿Puedes Endocrinas. repetir, profe, la pregunta? ¿La hipófisis es una endócrina. endocrina o exocrina? La hipófisis es endócrina. Endócrina. Entonces, y tiene un ducto, uno de ellas tiene un ducto. Así que aquí lo que divide si una glándula es endocrina o exocrina es hacia dónde va su producto. Sí. Si ese órgano, lo que sea, produce algo y lo bota dentro de la sangre, ¿eso es endocrino o exocrino? Endocrino. Endocrino. No interesa lo que sea, lo que interesa es hacia dónde vaya. Ahora, si lo que él produce no lo vierte hacia la sangre, ¿es una glándula? Exócrina. Ok, por ejemplo, la mama, ¿qué tipo de glándula es? Exócrino. Exócrina. Exócrina. No nada más. Pregunto yo. ¿Cuál es la pregunta, profe? La pregunta es, ¿qué tipo de glándula es la mama, doctora? Apócrino. Apócrino. ¿El testículo qué tipo de glándula es? Las mamarias son exócrinas, profe. ¿El testículo qué tipo de glándula es? Creo que exócrina también. Fíjate algo. Tu testículo produce semen, ¿verdad? Sí. ¿Y ese semen se vierte en la sangre o tiene un conducto para que salga por afuera? Un conducto hacia afuera. Ok, entonces ¿es endócrina o exócrina? Exócrina. Exócrina. Ok, pero también tu testículo produce hormonas, como la testosterona. ¿Y Sí. esa testosterona va hacia dónde? ¿Hacia la sangre o va por un ducto hacia afuera? Pelo ducto hacia fora. La sangre. Porque la sangre Es está una parte glándula hormonal de mixta, la sangre. entonces, profe. Sí, doctora. Sí. Una pregunta. Cuando la mama, ¿sí? No quiero caer ahí porque ya veo que estamos muy mal en biología básica.
Entonces te darás cuenta de que el hígado es una glándula ¿de qué tipo? Mixta. Mixta. Bueno, ¿cuál es el producto de la exócrina del hígado? La bilis. ¿Y cuál es la Digestión. endocrina? La hormona. ¿Qué Hormonas. hormona? ¿Qué hormona? La insulina. La insulina se produce en el hígado. No, profe, en el páncreas. Albumina. De hecho, ustedes están estudiando, de verdad. Sí. Yo sé que a ustedes les interesa es el 100%, ¿no? Es la Preocupante. tiroxina, es la tiroxina, ¿La hormona del crecimiento, insulina y glucagón. Ok. Ahora te voy a decir algo. La insulina se produce en el páncreas, principalmente. Ahora, lo que sí se produce en el hígado es el glucagón. Sí. Esto es lo que se produce a nivel del hígado. Entonces, esa secreción hormonal, que es el glucagón, se produce aquí, a nivel del hígado. Y esa es su función endocrina. Y su función exócrina justamente viene dada por lo que vamos a hablar hoy, que es la bilis, que es la función exócrina de la glándula de la que estamos hablando, que es el hígado. Ok, ya podemos seguir, ya que podemos saber de lo que vamos a hablar. Bueno. Entonces, hay vías biliares intrahepáticas y hay vías biliares extrahepáticas. Las vías biliares intrahepáticas, como su nombre lo dice, justamente están dentro de la estructura o de la anatomía del hígado, ¿sí? Y justamente van a estar formados por dos conductos. Uno es el conducto hepático derecho, justamente que drena los segmentos 5 y 8, y el posterior, justamente, que está dado por lo que es el 6 y el 7. Ambos, la parte anterior y posterior, son los que forman el conducto hepático derecho, que es todo esto que está acá. ¿Sí? Ahora, ¿cuántos conductos van por el conducto hepático derecho? ¿Cuántos conductos? 1, 2, 4, 3 profe. y 4. Ok. Mientras que el conducto hepático izquierdo va a drenar ¿cuántos? 1, 3. 2 y 3. ¿Qué lóbulo produce más bilis? Como ya lo hemos repetido, es la parte derecha. Entonces, el conducto hepático derecho es el que va a llevar más bilis que el conducto hepático izquierdo. El lóbulo caudado, 1, es drenado por dos conductos derecho e izquierdo que van a ambos conductos hepáticos derecho e izquierdo. Acuérdate que el lóbulo caudado o el lóbulo de Spiegel casi no produce bilis. ¿Se acuerdan que yo les dije, verdad? Y que su drenaje va directamente a la vena cava. ¿Se acuerdan que los había comentado, verdad? Que es el lóbulo de Spiegel. Sí. Ok. Ambos se van a unir, el derecho y el izquierdo, y forman al conducto colédoco. Las vías biliares extrahepáticas, justamente ambos se fusionan, el hepático derecho con el hepático izquierdo, ¿sí? Evidentemente recuerde que ellos vienen del porta, ellos salen del porta porque están dentro del porta, y van a formar justamente lo que es el conducto hepático común, ¿sí? Y ahí es donde comienzan las vías extrahepáticas, en la fusión del hepático derecho con el hepático izquierdo. Este hepático común se une, justamente este hepático común, que sería este trocito que está acá, se une al cístico, que viene del cuerpo de la vesícula biliar, y justamente van a formar lo que es el conducto colédoco, que desciende, se dirige justamente hacia la segunda porción del duodeno. La vía biliar principal está conformada por el conducto hepático común, que sería esto que está acá, ¿sí? Y el conducto colédoco, ¿sí? Y la vía biliar accesoria justamente está dada por la vesícula biliar. ¿Cuál es la función de la vesícula? Almacenar bilis. Almacenamiento de la Almacenar. Almacenar, muy bien, más nada. Está dada por lo que es la vesícula biliar y por el conducto cístico. ¿Sí? Pregunta de examen. ¿Quiénes forman la vía biliar accesoria y quiénes forman la vía biliar principal?
Aquí vemos una imagen nuevamente en conducto hepático derecho, conducto hepático izquierdo, conducto hepático común, ¿sí? Posteriormente se nos une el cístico para al colédoco y posteriormente el colédoco dirigiéndose para desembocar en las papilas a nivel de la segunda porción del duodeno. Justamente acá podemos ver nuevamente hepático derecho, hepático izquierdo, hepático común. Ya después de que viene, que se une el cístico, es lo que yo llamo el colédoco, y su descenso y su salida a nivel de la segunda porción del duodeno. Nosotros hacemos un procedimiento cuando hay alguna obstrucción que se llama colangiopancreatografía retrógrada. Nosotros tenemos que venir por acá, metemos como una sonda por acá, llegamos a la segunda porción del duodeno, acá entramos por esta, ¿cómo se llama el esfínter que está acá? Esfínter de Oddi. Carúncula mejor. Ah, no. Okay. Perdón, profe. El esfínter de Oddi, y por acá subimos, y por acá podemos ir a la vía biliar accesoria o podemos ir a la vía biliar principal. Así es como nosotros podemos desde el estómago meter una cámara, llegar a la segunda porción y por acá podemos ascender por el cístico a la vesícula o podemos llegar a conducto hepático derecho, conducto hepático izquierdo. Vamos a hablar de estas vías biliares. La vía biliar principal, justamente como ya te dije, viene formada por la unión de ambos conductos hepáticos cuando salen del porta, ¿sí? Y justamente formando lo que es el conducto hepático común posteriormente con el colédoco. Delante de la rama derecha de la vena porta, a nivel del porta hepático. Recuerden de que el conducto hepático izquierdo y derecho están dentro del porta. Evidentemente se dirige hacia abajo, se encuentra en el borde libre del epiplón menor. Acuérdate que por acá viene el epiplón menor, ¿sí? Por acá viene lo que es el epiplón menor. Evidentemente tiene una porción que pasa por detrás de la primera porción del duodeno, ¿sí? Entre lo que es la primera porción y lo que es el píloro, él pasa por detrás. También pasa parte detrás de la cabeza del páncreas. Y justamente penetra en el páncreas donde se va a unir al conducto de Wirsum, ¿sí? El conducto se une al conducto de Wirsum y desemboca ambos en la segunda porción del duodeno, ¿sí? ¿En la papila mayor o menor? Mayor, profe. Mayor. Mayor. ¿Superior o inferior? Inferior. Okay. Inferior. Tiene tres porciones. Tiene una porción radicular, justamente que es donde se inicia. Una porción duodenopancreática, que es cuando pasa por detrás tanto de lo que es la primera porción del duodeno y el páncreas. Y por último tiene una porción terminal. La raíz hepática. Repito, derecha, izquierda, formación de vía biliar principal, posteriormente unión con lo que es o formación del colédoco, ¿sí? Si yo voy de lateral, ¿verdad?, a medial, ¿qué es lo primero que me va a conseguir? ¿Quién es este? ¿Cómo se llama? Conducto colédoco. Después, ¿a qué me consigo? Arteria hepática común propia. ¿Y después a qué me consigo? La Vena vena porta. porta. Entonces, si yo quiero abrir esto, cortar esto, ¿qué dirección crees tú que yo voy a hacer? ¿De acá, de lateral a medial o de medial a lateral? ¿Cuál crees tú que sería la dirección? Lateral a medial. O sea, que yo agarro una tijera y lo corto acá y me llevo la arteria hepática propia y le llevo también la porta. Eso sería de lateral a medial. Es mejor agarrar de medial a lateral, ¿verdad? O sea, yo agarro, abro de manera medial, reconozco, veo la vena hepática, veo la arteria hepática propia, y yo sé que después de la arteria hepática propia, lo único que queda acá, ¿quién es? Lo que es la vía biliar principal, y ahí yo lo corto, ¿sí? Eso es importantísimo a la hora de
de sacar las vesículas. Y te vas a dar cuenta de que entre esta, ¿quién es? ¿Qué estructura se llama esta? Esto que estoy pintando, ¿cómo se llama? Conducto principal. Conducto principal auditivo, ¿no? ¿Qué se llama esto? No, es la vesícula biliar. Ah, ok. Entonces, ¿esto tú la llamarías cómo? Conducto principal. Ok. Conducto principal biliar, si lo quieres, Sí. si lo quieres llamar así, ¿verdad? Ahora, a la derecha o lateral a él, ¿a quién te consigues? ¿Quién es esta? Arteria cística. La arteria cística, que es la que le lleva sangre a todo lo que es la vesícula biliar. Pregunta importante. Entonces te vas a dar cuenta, nuevamente, vía biliar principal, ¿sí? Y fíjate, aquí, en verdad, esto ya sería colédoco, pero esta que está acá es la arteria cística, ¿sí? Y aquí tú ves el borde libre del epiplón menor. Aquí lo ves. Que es el que contiene la raíz hepática. Ahora bien, si te das cuenta, esto que te estoy colocando es la segunda porción del duodeno, cosa que ya, imagen que ya hemos visto. Aquí vemos cómo viene el colédoco, ¿sí? Justamente viene, aquí también se une, justamente con mi amigo el pancreático principal, y ambos se fusionan y van a caer justamente en la papila mayor o en la papila inferior, van a desembocar en el esfínter de Oddi, ¿sí? Que desemboca en la segunda porción del duodeno. El conducto colédoco se une al conducto de Wirsum y forman la ampolla hepatopancreática, que es la ampolla de Vater, y desembocan juntos en la papila duodenal mayor o carúncula mayor, o también algunos le dicen carúncula inferior, ¿sí? En la pared, a mí no me interesa. Lo que sí me interesa es que te aprendas que está en la segunda porción del duodeno, ¿sí? Detalle importantísimo. Aquí nuevamente vemos el colédoco, como se unió con Wirsum, ¿sí? Y desemboca, forman la ampolla de Vater y a su vez viene recubierto por el esfínter de Oddi. ¿Cómo se llama esto? Ampolla de Vater. ¿Cómo se llama esto? Conducto accesorio de Santorini. Conducto accesorio de Santorini, que va a desembocar en la carúncula menor o carúncula superior. Sí. Ok. Ya te dije justamente de que la ampolla de Vater viene recubierta por esfínter de Oddi, y el esfínter de Oddi tiene tres elementos. ¿Qué es un esfínter? Engrosamiento muscular. Engrosamiento Una muscular. dilatación. Engrosamiento muscular, pero entonces si hay esfínter, hay músculo. Entonces me tengo que saber cuáles son los músculos que forman ese esfínter. Me lo forma justamente parte del esfínter del colédoco, parte del esfínter de lo que es pancreático, y hay un esfínter común. Estos tres músculos, ¿sí? El esfínter del conducto colédoco, que viene del colédoco como tal, el esfínter que viene del conducto pancreático, ambos se van uniendo, ¿sí? Esos tres músculos, y van a formar lo que es el esfínter de Oddi. ¿Qué pasa si tu esfínter de Oddi se está dañado? ¿Qué va a pasar? ¿Qué crees tú que va a pasar? La bilis no llega en la porción del duodeno. La bilis no va a salir, o la bilis va a salir demasiado. Cada vez que usted tiene dispepsia es que usted cada vez está eructando, tal vez este esfínter no está regulando bien. Y este esfínter, en vez de tener cerrada la vía biliar, la permanece abierta. Y cualquier cosa que usted se trague, sale bilis. Y esa bilis le produce a usted dispepsia. ¿Qué es dispepsia? Gases. La persona que vive eructando. Lo más seguro, los pacientes obesos, este esfínter no funciona muy bien, y cualquier cosa que coman sale bilis. Y eso produce trastornos dispépticos. ¿Me hago entender? Doctor, ¿qué pregunta de examen? Este que está acá. Porciones
del esfínter de Oddi, o quienes lo conforman, como ustedes lo quieran llamar. Relaciones. Aquí justamente tenemos un triángulo muy, pero muy importante en la vía biliar principal que se llama el triángulo de Calot. El triángulo de Calot está conformado por... ¿Quién es este? Conducto cístico. Ok. ¿Quién es este? Hepático próprio. ¿Qué es hepático propio? No entiendo. Me Conducto tiene que hablar bien. hepático próprio. Conducto hepático propio. ¿Y esto qué es? ¿Qué es esto que está aquí arriba? Arteria cística. No. ¿Qué es esto que está aquí arriba? ¿No es la cara visceral del hígado? Ah, Entonces, si yo trazo un triángulo, cara visceral del hígado, que es esto que estoy pintando, cístico y hepático común o propio, ¿quién está en ese triángulo? ¿Quién está en ese triángulo? Artéria cística. La arteria cística. Esa es pregunta de examen, pero ténganlo por seguro de que lo más seguro sí lo voy a preguntar. La arteria cística que está aquí. Él entra dentro del triángulo de Calot. Y justamente, ¿de quién es rama la arteria cística? Justamente de la hepática derecha. ¿Sí? Entonces, esa arteria es sumamente importante porque es la arteria que va a irrigar toda la vesícula. Usted consigue esa arteria, cuando usted consigue esa arteria y la cierra, ya usted puede sacar todo este amigo que está acá. Pero si usted no saca esa arteria o no la ve, lo más seguro el paciente se le va a desangrar si la corta y no la ve. Bueno, nuevamente aquí vemos, vamos a pintar otra vez, si te das cuenta, el triángulo de Calot. ¿Quién es este? cara visceral del hígado. ¿Qué es esto? Conducto principal. Conducto cístico. Cístico. Conducto cístico. ¿Qué es esto? Conducto hepático próprio comum. Ok. Y ahí adentro está la arteria cística. Hay que saberse los límites del triángulo de Calot y a quién envuelve el triángulo de Calot. El conducto colédoco se va separando justamente de la vena porta hepática y ambos delimitan un triángulo que le llamamos el portocoledociano. El triángulo portocoledociano no es más de que a medida que tú ves que la vía se va formando, fíjate que la vía se forma acá, él cada vez se va yendo, cada vez se va alejando más del porta. Y justamente ya cuando pasa el cístico, acá se forma el triángulo, que es el triángulo portocoledociano, que es entre la vena porta o el sistema porta y el colédoco. La arteria pancreatoduodenal superior posterior, ¿ustedes se acuerdan de las pancreatoduodenales superiores posteriores y esas ramas cómo venían? ¿Se acuerdan? Cuando estudiamos eso lo estudiamos cuando vimos el estómago, ¿sí? ¿Se acuerdan? Que habían unas pancreatoduodenales que iban justamente hacia la curvatura mayor y otros que venían hacia la curvatura menor. Sí. ¿Se acuerdan? Ok. Que es rama justamente de la gastroduodenal, pasa por delante, ¿sí?, del conducto colédoco. Se dice que le da el brazo, que es este que está acá. O sea que le da el conducto colédoco, le da el brazo, la pancreatoduodenal superior posterior, pasa por detrás del colédoco. Y el conducto colédoco pasa también por detrás del conducto accesorio, el conducto también llamado de Santorini. ¿Sí? Él pasa también por detrás. Si te das cuenta, el duodeno pasa por detrás, el colédoco pasa por detrás de la primera porción del duodeno. Después pasa por detrás de la cabeza del páncreas. Después pasa por detrás de lo que es Santorini. Para lo último, unirse con Wirsum, formar la ampolla de Vater, que esta sería la ampolla de Vater, y su desembocadura en la segunda porción del duodeno. ¿Preguntas con esto? No, profe.
Entonces, si te das cuenta, No, profe. de estas cuatro, ¿cuáles son las porciones de la vía biliar? Te la voy a colocar. Fíjate, de estas tres porciones, ¿cuál crees tú que es la porción más superficial? Que es la porción en la cual tú puedes abordar mejor la vía biliar. ¿Cuál crees tú que es la mejor? La porção duodeno-pancreática? ¿A ti te parece que para tú llegar a esa porción, te es fácil llegar a esa porción? ¿Te parece fácil llegar a esa porción? A la duodenopancreática. Sí. Bueno, para llegar a esa porción, tú deberías primero despegar la primera porción del duodeno para conseguírtelo, porque acuérdate que él está por detrás. La única porción de las tres que tiene, que es la radicular, duodenopancreático y terminal, en la que la vía biliar está superficial, es en la porción radicular, que es aquí. Aquí. Aquí es donde tú te vas a poder conseguir la vía biliar rápido. Porque el resto de la vía biliar que ella hace, la duodenopancreático y la porción terminal, están por detrás de la primera porción del duodeno, por detrás de la cabeza del páncreas y hasta por detrás de Santorini. Está sumamente profunda. ¿Sí? Certo. Ok. Ok. Sigamos. ¿Dudas hasta ahora? ¿Dudas con vía biliar? No, profe. Ok. Ahora vamos a hablar de la vesícula biliar. La vesícula biliar forma parte de la vía principal o accesoria. De la vía accesoria. Ok. Entonces, forma parte de la vía biliar Sí. accesoria y tiene tres porciones. Tiene una porción que es la que llamo el fondo, hay otra que yo llamo el cuerpo y hay otra que yo llamo que es el cuello. Fíjate que tiene tres, justamente tiene cuerpo, cuello y fondo, ¿sí? Y es un reservorio de bilis y está justamente en una fosa que se llama la fosa cística o la cara visceral del hígado. Vamos a seguir acá. En la vesícula biliar tiene una distribución con peritoneo. Ella, el fondo de ella, que sería este, está totalmente rodeada de peritoneo. El cuerpo también tiene peritoneo. El cuello tiene un meso. ¿Qué es un meso? Peritoneu visceral ligado a um peritoneu parietal. O sea, es un peritoneo que va de una víscera a la pared. ¿No es así? Sí. Ok. Eso es lo que lo que nosotros le llamamos el mesocisto. A veces ese mesocisto, ¿sí?, en vez de ir a la pared, va hacia abajo y se dirige justamente o se fusiona con el hepatocólico, ¿sí? Si te das cuenta, de estas tres porciones, o sea, de estas tres porciones de la vesícula, la porción que más yo puedo trabajar es sobre la porción del cuello, porque tiene un mesocisto o un ligamento, ¿sí? Del resto, todo esto va a estar comperitonizado. La vesícula biliar se encuentra en el receso subhepático, justamente en la cara visceral del hígado, ¿sí? Y aquí vemos fondo, cuerpo y cuello. Así es como en verdad está anatómicamente la vesícula. Fíjate que el fondo reposa sobre lo que es el colon transverso. El cuerpo se relaciona justamente con lo que es duodeno, con la segunda porción en su primer segmento. Y el cuello se relaciona también con la primera porción del duodeno. El cuello es la parte más profunda, se relaciona con la raíz hepática. Acuérdate que la raíz hepática, estamos hablando de todo esto,
¿sí? A nivel del cuello se encuentra el ganglio cístico o de Calot, que está relacionado con el triángulo de Calot. Estamos hablando de esta estructura que está acá. El fondo es la parte más superficial, ya que toma contacto con la pared abdominal anterior. Acuérdate que esto sería la flexura cólica derecha. Cuando usted le tocan el hipocondrio derecho, en verdad usted le están tocando es este punto. Un punto doloroso si usted tiene un cálculo en la vesícula. Produce mucho dolor. Doctor, Au. una pregunta. Cuando una persona tiene piedra en la vesícula, ¿dónde se queda dónde que se queda el problema? ¿Dónde se queda acumulado esas piedras? Ok, vamos a pensar en la vía biliar. Con mi amigo la vía biliar. Con mi amigo la vía biliar. Ok. ¿Dónde se forma la bilis? ¿Dónde se forma la bilis? Hígado. Ok. Ahora, entonces, usted puede tener una piedra aquí. 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 Usted puede tener una piedra acá. Usted puede tener una piedra acá. ¿Verdad? Entonces, Sí. la bilis que usted produce viene bajando. ¿Y qué tiene que hacer la bilis después acá? ¿Te das cuenta de lo que tiene que hacer? ¿Te diste cuenta, no? La bilis asciende retrógradamente hacia tu vesícula. Ella viene por acá, pero de manera retrógrada, ella tiene que venir para acá e irse acumulándose acá. Usted puede tener piedra en cualquier lado, porque la vesícula solamente acumula la bilis. Evidentemente, donde más piedra va a haber en la vesícula, ¿sí? Dado la probabilidad. Pero ¿por qué se va a acumular? ¿Por qué se le va a formar una piedra ahí? Porque ¿cómo va a estar este esfínter? Cerrado. Y si este esfínter está cerrado, ¿esta bilis va a poder salir? No. La bilis se estanca aquí adentro en la vesícula. ¿Y quién forma la piedra? ¿La vesícula o el hígado? ¿Quién forma la piedra? El hígado. No, la piedra la forma la vesícula. En la mayoría de los casos. ¿Entiendes lo que te trato de explicar? Sí. El hígado produce bilis líquida. Esa bilis viene bajando por acá y de manera retrógrada asciende por tu conducto cístico y llega aquí a tu vesícula. Y ahí se acumula tu bilis. Ahí se va acumulando. Si tú tienes acá abajo tu esfínter de Oddi cerrado, ¿sí? Esta vesícula cada vez se va a llenar más y más y más de bilis. Se va a estancar. Sí. Y mientras más tiempo se estanque, se produce una piedra en la vesícula, ¿sí? Pero mayormente esa piedra se forma ¿en dónde? En la vesícula. En la vesícula. Ojo, pero no quiere decir que solamente se puede formar ahí, no. Usted puede tener una piedra aquí, usted puede tener una piedra acá, ¿sí? O acá abajo, en cualquier lado de acá abajo puede tener usted una piedra. Muy raramente aquí arriba. Agora, outra dúvida, doutor. Dizem que existem outras formas de poder tirar essas pedras, seja pela urina ou via pelas fezes. ¿Vía por dónde me dijiste? Disculpe. Pelas fezes ou pela urina mesmo. Solamente con cirugía. ¿Tú crees de que esa piedra la vas a poder botar por la orina? Bueno, es raro. No, yo creo que sería un fenómeno si eso pasara. Porque la vesícula se comunica con la vía urinaria. No. Entonces, es imposible que... Eso es como que tú botes una vesícula por la nariz. Vos botes una piedra de la vesícula por la nariz. O sea, ahí no hay conexión. No hay manera de que eso ocurra. Ahora bien, esa piedra, eso se comunica con el intestino grueso. ¿Cuál es la función del intestino grueso? Absorción de agua y... Pero la principal. Formación.
Bolo fecal. Formación del bolo fecal. Ahí sí tú me ganas. Esa piedra de la vesícula, si la puedes botar por la vía fecal. Esas cosas que si lavados, que lo han escuchado, ¿verdad? Que si lavados para sacar las piedras del hígado y todo, piedras de la vesícula, que digo, eso sí te lo puedes hacer, ¿sí? Y vas a botar unas piedras, y esas son piedras de la vesícula, ¿entiendes? Pero jamás lo vas a botar por la orina. Mas essas pedras, supostamente, se pueden... algum medicamento ou simplesmente via cirurgia que se No, pode quitar? evidentemente puedes tomar un medicamento que aumente el peristaltismo de la vía biliar. Quiere decir que aumentes el movimiento en la vía biliar. Al aumentar el movimiento en la vía biliar, esa vesícula se va a mover más, ese esfínter de Oddi se va a mover más y evidentemente va a haber mayor fluido de bilis hacia el intestino grueso. Pero sí o sí lo vas a botar por la S fecal. Si orinas un cálculo biliar, vete para un museo. Bueno, entonces, mi amigo el conducto cístico justamente se origina del cuello de la vesícula y se dirige hacia abajo, hacia la izquierda y hacia atrás. Forma parte del triángulo de Calot, ¿sí? Y se une a lo que es el hepático común para formar el colédoco. Esto es una típica meme donde te das cuenta de que quien hace la piedra es la vesícula, no el hígado. El hígado produce bilis. Quien normalmente produce las piedras es la vesícula. La vesícula no... dime. Quando uma pedra fica presa no conducto. ¿En cuál conducto? Conducto cístico. Si me dan a hablar, háblenme bien, muchachos. Háblenme como médico. ¿En qué conducto? ¿Cístico, conducto hepático común, conducto colédoco? ¿En qué conducto? Cístico. La única forma de... Tiene que ser por cirugía. Es la única forma de... Cuando una No, piedra... normal, no la única. Tú le das medicamento al paciente. Si el paciente no expulsa la piedra y lo sigues con un ecosonograma, lo abres como un sapo, pero primero es tratamiento médico. Si no mejora con tratamiento médico, va para cirugía. Ok, gracias. Doutor, ou seja, eu me hice uma cirurgia, sendo que poderia tomar um medicamento para expulsar as pedras. Sí, todo depende del tamaño de la piedra también. No es igual tener una piedra, varias piedras pequeñas que tener un cálculo grande. Si el cálculo sobrepasa el tema, o sea, por lógica, ¿no? Si tú tienes un cálculo que te ocupa todo el fondo de la vesícula, ¿tú crees que ese cálculo va a poder pasar por acá? No, evidentemente que no. No, entonces ahí sí vas para cirugía, pero eso te lo va a dar un eco. Te mandan a hacer un eco hepático, un eco biliar, y ahí se da cuenta, epa, tienes una piedra que mide acá como 6 centímetros, esto que estás acá, el cístico, mide 2 centímetros, jamás esto va a pasar por acá, hay que abrirte y hay que sacarte la piedra. Se não me engano, o meu tinha 2 centímetros. Ah, bueno. Gracias a Dios. Entonces, aquí a nivel del cístico hay dos válvulas. En verdad está la válvula de Heister, que son pliegues pilares de la mucosa, y esos pliegues justamente son uno de los que hacen de que la bilis vaya en dirección retrógrada, y el esfínter de Lütgen, que es en verdad un anillo, o sea, un aumento del grosor del anillo muscular en el conducto del cístico. Pero en verdad estas válvulas que están acá, estos esfínteres y esta válvula no tienen mucha funcionalidad, o sea, es muy difícil poderla, su fuerza no es mucha. El conducto cístico se adosa a la cara derecha del conducto hepático común y lo sigue en cierto trayecto antes de unirse a él. Aquí vemos. Primero viene por acá y después da esta curva, justamente antes de unirse a él. Arterias de la vía biliar. Evidentemente, la arteria cística, que es la protagonista de esta historia, que está acá. La arteria cística, justamente para el conducto hepático común.
la arteria hepática propia para el segmento supraduodenal y la arteria pancreatoduodeno superior posterior para lo que es después de la unión con el cístico, que sería ya el conducto colédoco. Pregunta de examen, repito. La arteria cística para lo que es el conducto hepático común y la arteria hepática propia para el segmento supraduodenal porque sería esta parte que está acá. Y por último, la pancreatoduodenal, ya cuando viene a nivel de todo lo que es el conducto colédoco. Eso es para la vía biliar principal. Acuérdense de que lo que es el cístico y la vesícula, ellas son de lo que es la vía biliar accesoria. La vía biliar accesoria, la vía biliar accesoria, la arteria cística, que es rama de la arteria hepática derecha, justamente es la que va a vascularizar predominantemente lo que es la vesícula y lo que es el cístico, conducto cístico. Aquí nuevamente te digo justamente cuál es el plexo. Espérate un momento. ¿Ven mi pantalla? ¿La ven? Hola, ¿ven mi pantalla? No, profe. No, profe. No. A ver. ¿Ahora? También No. no, profe. ¿La ven o no la ven? Solamente vemos. ¿No ven mi pantalla? No, solamente a usted. Ahora. Ahora sí. Ahora sí. Sí. Está bien. Y bueno, justamente arteria hepática derecha. Profe, salió Ahora novamente. no. Solamente te vemos. Ahora. Ahora Sí. sí. Y bueno, arteria hepática derecha, como te venía diciendo, de la arteria cística, y la arteria cística es la que va a vascularizar todo lo que es la vía biliar accesoria, que es todo lo que es la vesícula biliar más el conducto cístico. Venas. Las venas de la vía biliar justamente no siguen a las arterias, no tienen la misma distribución, y todas van justamente a lo que es a la vena porta hepática. Esos son los de la vía biliar principal. Todos van a la vena porta. Mientras que la vía biliar accesoria, que te repito, que es la vesícula más el conducto cístico, justamente algunos van a unos sistemas superficiales, otros van a un sistema profundo. Las superficiales van a la derecha de la vena porta y las profundas van justamente a las intrahepáticas de la vena porta. Te das cuenta de que toda la vía biliar principal y la vía biliar accesoria, todos van a ir directamente al sistema porta. ¿Sí? Nervios. ¿Quién está acá? El plexo celíaco. Plexo de que ya hemos hablado innumerables veces. ¿Sí? Bueno, ¿quién me puede decir quién es este tipo que está acá? Vamos a poner a prueba sus conocimientos de arte. ¿Quién es él? Vamos, muchachos, sorpréndanme. ¿Quién es él? Es uno de los mayores artistas plásticos de la década de los 70. ¿Ah? Parece o Trump quando era mais novo. Perdona hacer esa broma, Bueno, pero parece. ese que están viendo ahí se llama Andy Warhol. Andy Warhol fue el principal exponente de lo que fue el movimiento pop de los años 70, de los años 80. ¿Sí? Para mí, maestro de las artes plásticas, Andy Warhol, le tenía miedo a los quirófanos.
le tenía miedo y justamente empezó a tener un dolor a nivel del hipocondrio derecho. Le dijeron que era una cálculo, pero él nunca se quiso operar y justamente empezó a tener, evidentemente empezó a sufrir de varios cálculos en la vesícula. Esos cálculos fueron obstruyendo toda la vía biliar y él terminó con una peritonitis y se murió. Justamente esta famosa imagen que están viendo acá, que todos conocen, que es el tipo de pop art de él, es justamente creación de Andy Warhol. Y esta es la vesícula de él. Esto que están viendo es una vesícula. Esto es el cuello de la vesícula. Esto es el cuerpo de una vesícula. Y esto sería el fondo de la vesícula. Y están viendo el tamaño de las piedras que hay allá adentro, ¿no? Eso es una vesícula litiásica o colelitiásica, con múltiples cálculos en su interior. La bilis se produce en el hígado, no en la vesícula biliar. La vesícula biliar almacena y concentra lo que es la bilis. La bilis sirve para emulsionar las grasas y la bilis llega a la vesícula biliar de manera retrógrada, ¿sí? Son cosas que son sumamente importantes que tenemos que tener en cuenta. Preguntas con vía biliar. Preguntas? Prof, é o seguinte, pacientes que fazem extração de vesícula biliar, muitas vezes apresentam pedras mesmo depois de extrair a vesícula, apresentam pedras que vão em direção ao pâncreas e em outras partes. No te entiendo. Cerca da antiga vesícula. No te entiendo. Me tienes que hablar en español, doctor. Yo no entiendo portugués. Piedras en la vesícula. Ajá. Vesícula extraída. Pero después, esta paciente ainda apresenta piedras. No entiendo, doctor. No entiendo. Te entendí a esta paciente. Sí, después de la extracción da vesícula biliar, ainda há piedras. Ainda. No sé qué es ainda, doctor. Lo siento. Pero todavía aún pedras, ainda existem pedras em la cerca de local de pâncreas, em pâncreas. Cerca del páncreas. Sí, sí. Ajá. Quando a recomendação de extrair ou não extrair a bilis, se resolve... extracción de bilis y no bilis, no te entiendo, doctor. Da vesícula biliar. Da vesícula. Ya me dijiste que le sacaron la vesícula. Sí. Si no tiene vesícula, no tiene vesícula. Sí, extrair por causa de las piedras. Ajá, eso te entiendo. ¿Y cuál es la pregunta? E a pergunta é, quando acontece como certas pacientes... ¿Cuándo acontece? No te entiendo. Que há piedras surgem, aparecem... No sé, no te entiendo, doctor. No te piedras. Piedras. Se encontram piedras em pâncreas. No te entiendo, doctor. Tá, prof. Então, perdão. No, doctor, no lo entiendo. ¿Me disculpas tú a mí? Sim, tá bom. E deixa o professor continuar a aula, por favor. Depois você tira a dúvida. No. Entonces, otra duda con vía biliar. Otra vía que tenga. No, profe, claro. Ok. Vamos a empezar hablando ahora del páncreas. Preguntas de vía biliar. Nada más le quiero hacer un pequeño recordatorio. Hay que saberse cuáles son las vías biliares extrahepáticas, intrahepáticas, quiénes la conforman, vascularización, drenaje, quién irriga la vía biliar principal, hasta dónde llega la vía biliar principal, hasta dónde llega la vía biliar accesoria, sus componentes, ¿sí? Quién secreta, quién produce, la vascularización de la vía biliar, las porciones de la vía del conducto colédoco. Todo eso tenemos que saberlo, ¿sí? La patología o la enfermedad biliar es sumamente frecuente. Vamos a hablar ahora de una glándula que también justamente es mixta,
¿Qué es una glándula exócrina? ¿Qué es una glándula exócrina? Es una glândula que secreta fora de la corriente sanguínea. Ok. ¿Y qué es una glándula endocrina? Ela secreta dentro de la corriente sanguínea. Ok. ¿El páncreas es un tipo de glándula de qué tipo? ¿Exócrina o endocrina? Mixta. Ok. ¿Cuál es la función exócrina del páncreas? ¿Está dada por quién? Del buco pancreático. No, pero ¿qué produce? Jugo Produce, pancreático. produce jugo pancreático. No sé si te escuché bien, pero produce justamente Páncreas produz insulina. sustancias o jugos pancreáticos que son enzimas digestivas. ¿Sí? Ese jugo pancreático son sustancias para la digestión, son sustancias o enzimas digestivas. Y del punto de vista endocrino, produce justamente principalmente la insulina, que es la hormona que nos permite la captación y la degradación de la glucosa en sangre. ¿Sí? Sí, Bueno, profe. es un órgano justamente retrogástrico. Retrogástrico quiere decir que está detrás del estómago y está justamente prevertebral, está por delante de la columna vertebral. Y es un órgano sumamente fijo, muchachos. ¿Por qué es sumamente fijo? Porque está pegado por fascias de coalescencia. Ustedes se acuerdan que la fase de coalescencia era antes peritoneo parietal y visceral, que después se pega a la pared. Y las fases de coalescencia permiten que lo que tenga fase de coalescencia está íntimamente pegado a la pared posterior. Entonces, basado en esto, ¿el páncreas tú crees que es un órgano móvil o inmóvil? Inmóvil. Inmóvil, profe. Es en mucha cantidad inmóvil. Él cruza la línea media porque atraviesa la columna, o sea, pasa del lado derecho al lado izquierdo. Y tiene estrecha relación, evidentemente, con el duodeno. Acuérdate que él está como pegado, como empotrado a la segunda porción del duodeno. Ok, en cuanto a su configuración externa, es alargado de derecha a izquierda. ¿Sí? Es alargado de derecha a izquierda. Y justamente está aplastado en sentido anteroposterior. Tiene una concavidad posterior, sería esta, y está moldeado sobre la columna lateral. Tiene nuevamente 4 porciones. Tiene una cabeza, cuello, cuerpo y cola. ¿Sí? Yo siempre le digo que es el que tiene las 5C. 5C son justamente, como digo, la C de la cabeza, cuello, cuerpo y cola. ¿Sí? Y cada una de sus porciones va a estar relacionada con un órgano diferente. ¿Sí? Sabemos que lo que es la cabeza y el cuello está íntimamente relacionado con duodeno. Lo que es el cuerpo ya estaría más relacionado con lo que es el estómago. ¿Sí? Y la cola estaría relacionado más con lo que es la parte de lo que es el vaso. Justamente así también lo podemos ver. Cabeza, cuello, cuerpo y cola. Y este pedacito que está acá es lo que le llamamos la escotadura o el proceso unciforme, que está relacionado con la tercera porción del duodeno. Vamos empezando a hablar de la cabeza del páncreas. Justamente la cabeza está enmarcada como una llanta, como un caucho, por decirlo de una manera, a la segunda porción del duodeno. La cabeza se curva hacia la izquierda. Proceso está por acá, que sería el proceso unciforme, ¿sí? A nivel de lo que es el páncreas. El proceso unciforme es como la última porción, ¿sí? O digamos, una extensión de la cabeza. Y está relacionado con la tercera porción del duodeno. El istmo o el cuello está limitado justamente por la primera porción del duodeno, ¿sí? Y por lo que llamamos la cisura del páncreas. Su borde posterior presenta dos tubérculos, el anterior y el posterior, que sería el epiploico,
Y la incisura del páncreas da paso a los vasos mesentéricos superiores. Aquí justamente vemos que los vasos mesentéricos, aquí tú ves cómo vienen, ¿sí? El tubérculo posterior, y aquí te das cuenta ya como aquí a nivel del cuello, porque este sería el cuello, permite el paso de los vasos mesentéricos. Estos vasos mesentéricos se relacionan con qué porción del duodeno. Tercera. Tercera porción. La tercera porción, profe. Muy bien, con la tercera porción del duodeno. Cuerpo del páncreas. Bueno, el cuerpo del páncreas se dirige hacia la izquierda, hacia arriba, tiene un borde superior y un borde inferior. Algunos dicen que tiene una forma prismática o triangular. A mí lo que más me interesa es que sepa que tiene un borde superior y un borde inferior, ¿sí? Y por último, que es muchísimo con lo que es el vaso o la región esplénica, ¿sí? Se va afinando hacia la izquierda, justamente hacia el ilio. ¿Y quién sería? Arteria esplénica. Arteria La arteria esplénica. ¿Que sale de quién? Tronco celíaco. Del tronco Del celíaco. tronco celíaco. Muy bien. Entonces ya te empiezas a dar cuenta de que el páncreas, no hemos estudiado nada de vascularización, pero te vas a dar cuenta que el páncreas tiene como una doble vascularización. Hay alguien que va a vascularizar cuerpo y cola, que evidentemente ¿quién va a ser la protagonista ahí? La arteria esplénica. Y hay otra vascularización para lo que es parte del cuello y parte de lo que es la cabeza del páncreas. Su constitución anatómica. Vamos a hablar primero justamente de por qué hablamos de que es una glándula mixta, ¿no? Ya dijimos que es endocrina y exócrina, ustedes lo dijeron muy bien. Endocrina justamente es porque vierte hormonas justamente a la sangre, y la exócrina justamente tiene que ver con su jugo pancreático, que son enzimas digestivas. Este sería el wirsum, ¿sí? Y está también unos islotes, que son estos pedacitos que estamos viendo acá, son los llamados islotes de Langerhans, que van a producir principalmente la insulina. Hay diferentes lugares donde se produce insulina, pero principalmente se produce aquí a nivel de lo que es el páncreas. El páncreas endocrino, hablando de la función endocrina, el protagonista es el islote de Langerhans, ¿sí? Y dentro de estas islotes de Langerhans, justamente se produce insulina, glucagón, somatostatina y polipeptido. Pero lo que es lo que más se produce dentro del acino pancreático. También algunos le dicen acino pancreático. Y dentro del acino pancreático están estas celulitas que estoy viendo acá, que es lo que llamamos los islotes de Langerhans. Ustedes lo han visto en histología, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, doctor. Sí. Ok. Entonces, la diabetes tiene dos presentaciones. Está la diabetes mellitus tipo 1 y está la diabetes mellitus tipo 2. La diabetes mellitus tipo 1 es una diabetes en la cual el paciente necesita colocarse insulina, ¿sí? Entonces te das cuenta de que ¿dónde estaría su problema? En su ¿Dónde está el problema? En el páncreas. Ese niño nació con un problema en los islotes de Langerhans. No está produciendo una insulina. O la insulina que está produciendo es insuficiente. O la insulina que está produciendo no es la adecuada, ¿sí? Entonces, normalmente el problema está a nivel del páncreas, ahí. Pero ¿qué pasa con la diabetes tipo 2? ¿Qué es lo que pasa? Existe resistência à insulina. Fíjate tú algo. Si tú naces y tú te colocas insulina, si tú eres un diabético tipo 1, el problema evidentemente debería estar en el islote.
Ahora, en el caso de la diabetes tipo 2, ¿dónde está el problema? No exceso de insulina, na resistência à insulina. En el hígado, profe. No creo que sea en el hígado el problema. ¿Por qué la gente cuando es gorda es diabética y cuando baja de peso el paciente deja de ser diabético? Hablamos de diabetes tipo 2. ¿Qué pasa ahí? Los receptores para la glucosa están en el músculo. Alteração no glúten 1. Entonces, los receptores para la insulina están en tu músculo. Cuando tú aumentas de peso, la grasa tapa ese receptor. Entonces, tu páncreas produce poca insulina. ¿Qué crees tú? Muita insulina. Va a producir mucha insulina, ¿sí? Pero el receptor que se encarga de recibir esa insulina para poder degradar la glucosa está tapado por la grasa. Entonces, cuando la persona baja de peso, lo que hace el bajar de peso es que esos receptores que antes estaban tapados por la grasa se destapan y la insulina que tú produces vuelve a ser captada. ¿Me hago entender? Esa es la diabetes tipo 2. ¿Qué ocurre? El diabético tipo 2, si sigue siendo gordo, su páncreas va a seguir produciendo insulina, pero va a haber un momento en que el páncreas ya no va a poder seguir produciendo insulina. ¿Me hago entender? Ya ese páncreas se cansa de producir mucha insulina. Y ya ahí pasa el paciente de ser diabético tipo 2 a diabético tipo 1. ¿Sí? Lastimosamente la diabetes morir de diabetes es lo más horroroso, porque el azúcar elevado daña principalmente 3 órganos. Daña el riñón, daña el ojo y daña el cerebro. Son los 3 principales lugares que destroza el azúcar elevado. Y el paciente termina con una insuficiencia renal. Y al paciente lo tienen que dializar todos los días. La diabetes es horrorosa. La diabetes es una enfermedad sumamente horrorosa. Sin contar cuando te tienen que amputar un brazo o una pierna porque evidentemente ocurre algún tipo de obstrucción o, bueno, horroroso sufrir de esto. Eu conosco, prof, abuela de um primo meu que teve que amputar as 2 pernas y los 2 brazos. Bueno, ese es el precio de comer. Eso es un pecado capital. La gula, el comer como un chancho, es un pecado capital. Y yo tenía diabetes, pero hoy no tengo más. Gloria a Dios. Hice cirugía bariátrica. Bueno, retiro lo Yo dicho. también tenía obesidad. Actualmente todos buscamos soluciones rápidas a los problemas crónicos. Sí. Páncreas exócrino. Justamente estado por los ácidos pancreáticos. Ya te dije que esos son los que secretan justamente lo que es las enzimas pancreáticas, y esas enzimas pancreáticas forman parte de lo que es el gran arsenal para lo que es la degradación de ciertos alimentos. Sabemos de que el páncreas tiene el conducto de Wilson, que es el conducto pancreático principal que desemboca justamente con el colédoco formando la ampolla de Vater y rodeada por el esfínter de Oddi. Se forma a nivel de la cola del páncreas, sigue todo el eje, o sea, sigue cola, cuerpo, a nivel de la cabeza baja y termina en el esfínter de Oddi. Drena la cola, cuerpo y la parte posterior de la cabeza del páncreas. Y tenemos el accesorio, que también es llamado el conducto de Santorini, que desemboca en la carúncula menor o carúncula superior. ¿Sí? El escortico nada más va por lo que es el cuello y parte de lo que es la cabeza. Aquí vemos ambos conductos, vemos principal y vemos el Santorini. Medios de fijación. La principal medio de fijación, el páncreas, como te dije, es uno de los órganos que te dije más fijos de la cavidad abdominal. Uno, porque es uno de los elementos más fijos. Uno, porque evidentemente está pegado al peritoneo parietal posterior
por medio de sus fases de coalescencia, que es la fascia de Trace y fascia de Todd 1, por sus fases de coalescencia. 2, por su solidaridad con el duodeno. Recuérdate que la primera porción, lo que es la cabeza y lo que es el cuello, están íntimamente pegados, adosados al duodeno, que de por sí el duodeno también es un órgano sumamente fijo. Y por último, pero una de las más importantes, es que las raíces vasculares amarran, atraviesan al páncreas, ¿sí? Si te das cuenta acá, te das cuenta como acá viene el páncreas, uno fijado por la esplénica y por otro lado también por acá es atravesado. Y hasta forma una pinza aortomesentérica, ¿se acuerdan, verdad? ¿Se acuerdan, verdad? Sí, doctor. Ok, la pinza aortomesentérica está por acá. Incluye por acá también al proceso unciforme del páncreas, ¿sí? El peritoneo pancreático, el peritoneo cubre toda la cara anterior. ¿Qué órgano es este que estoy pintando acá? ¿Qué es esto? Páncreas. Esa es la cara anterior del páncreas. Pero el páncreas tiene peritoneo en su cara anterior o posterior. Anterior. Solo en su cara anterior. Fíjate que para acá atrás, aquí atrás no hay peritoneo. Él tiene, por eso es un órgano retropancreático. ¿Me entienden? ¿Me entienden, sí o no? Sí. Voy a repetir otra vez, que veo que no, creo que no los escuché convencidos. Mira, te voy a pintar lo que es el peritoneo. Mira cómo es el peritoneo por acá. Todo esto que te estoy pintando acá es el peritoneo. Todo esto es peritoneo. Ahora, vamos a hacer una prueba. ¿Qué estructura es esta? Vena cava inferior. ¿Y tiene peritoneo adelante o atrás? Delante. ¿Qué estructura es esta? Riñón derecho. ¿Tiene peritoneo por delante o por detrás? Delante. ¿Qué estructura es esta? Riñón izquierdo. ¿Tiene peritoneo por delante o por detrás? Ninguno. Por ninguno. ¿Qué estructura es esta? Páncreas. Páncreas. ¿Y tiene peritoneo por dónde? Delante. Solamente. Entonces, la vena cava es retroperitoneal. El riñón derecho es Retroperitoneal. peritoneal. El riñón izquierdo es Peritoneal. y el páncreas es retroperitoneal también. También. Adelante, el páncreas está cubierto por peritoneo parietal primitivo que origina la raíz del mesocolon transverso. Si te das cuenta, por acá pasa lo que es el mesocolon transverso. ¿Sí? Es un órgano casi que supramesocólico. La cabeza del páncreas se encuentra en ambos pisos, o sea, está tanto en el supra como el infra, pero te das cuenta que lo que es cuello, cuerpo y cola está supra. O sea, está entre los dos espacios, pero mayormente es supramesocólico. ¿Sí? Y te das cuenta de que delante del páncreas se encuentra la famosa y preguntada transcavidad de los epiplones, que es esto que está acá. La transcavidad de los epiplones. ¿Sí? Atrás, el páncreas está adosado por peritoneo parietal posterior, primitivo por su fase de coalescencia, que es una de sus principales medios de fijación, fase de Trace y fase de Todd 1. Y la arteria mesentérica superior sirve de límite entre ambas fases de coalescencia. Delante de la cabeza del páncreas se encuentra la fase de coalescencia preduodeno-pancreática o de Fredet. Fíjate que el páncreas se relaciona con fascia de Fredet, fascia de Todd 1 y fascia de Trace. Aquí te das cuenta cómo viene vena cava inferior. Justamente vemos cómo está el páncreas. Aquí vendría la primera porción del duodeno. Esta sería la tercera porción del duodeno. Aquí vemos justamente mesocolon transverso. Y aquí vemos el colon transverso.
Relaciones de la cabeza y el cuello, bueno, tenemos de que encima del mesocolon transverso tenemos el lóbulo cuadrado, del hígado tenemos el píloro, la primera porción del duodeno, sería toda esta parte que estamos viendo acá, y la arteria gastrodenal y sus dos ramas terminales. Debajo del mesocolon transverso, que sería más que todo la parte de lo que es la cabeza, está relacionado con las asas delgadas, la arteria mesentérica superior, y por acá vendría la pinza aortomesentérica, pregunta de examen, y el tronco venoso o el gastrocólico de Henle. Aquí está el compás de Wilkie, que es la pinza vascular aortomesentérica, que siempre se pregunta, justamente está entre la mesentérica superior y la aorta abdominal, se forma una pinza que de arriba hacia abajo va vena renal izquierda, proceso unciforme del páncreas, que es como un pedacito que sale de la cabeza, y la tercera porción del duodeno, ¿sí? Son las 3:40, tengo ya acá en mi teléfono. 3:47. Nos vemos a las 3:57, ¿sí? Ok, doctor. Ok. Profe. Sim, doutor. O que é que houve aí, pessoal? Intervalo, Almir. 10 minutos de intervalo. Falou, obrigado, tá, Thaís?
Hola. ¿Me escuchan? Sí. Ok, Sí, sigamos profe. entonces. Sí. Compartir. Y bueno, como te venía diciendo, todos ellos conforman lo que es el compás de Wilkie, ¿sí? Relaciones de la cabeza y cuello. Hay relaciones posteriores, justamente, que están detrás de la fascia de Treis. Está justamente la vena cava inferior y la raíz renal derecha. Delante de la fascia de Treis tenemos el arco arterial de las pancreatoduodenales posteriores, el conducto colédoco y la vena porta por detrás del cuello. Relaciones de la cabeza y cuello. Bueno, recordemos de que el duodeno recorre o rodea lo que es la cabeza del páncreas, ¿sí? Ahora tenemos relaciones del cuerpo y cola. Son justamente parte de las relaciones anteriores. Y la relación anterior más principal justamente es con la transcavidad de los epiplones, ¿sí? Transcavidad de epiplones que guarda relación con la cara posterior del estómago y también con la arteria esplénica. Relaciones posteriores de pancreáticas tenemos todos los órganos o todas las vísceras o todas las estructuras justamente que también están retroperitoneales como la aorta abdominal, la raíz renal izquierda, la glándula suprarrenal del lado izquierdo, también lo que es el riñón izquierdo y también lo que es el vaso en la porción de lo que es la cola del páncreas. Delante de la fascia de Treis tenemos vena esplénica y la vena mesentérica inferior. Y bueno, acá justamente tenemos lo que es la vena esplénica y acá tenemos la vena mesentérica inferior. Relaciones del cuerpo y la cola, sabemos de que va a tener relaciones vasculares importantísimas con lo que son las ramas justamente de lo que es el tronco celíaco. Del lado izquierdo tenemos la esplénica y del lado derecho tenemos la arteria hepática común. Recuerda que detrás del páncreas se encuentran las raíces renales derecha e izquierda y el riñón izquierdo, y el riñón derecho está detrás del duodeno. Relaciones con órganos, que me parece importantísimo. El hígado, el lóbulo cuadrado, está delante de la cabeza del páncreas. El duodeno, su primera porción, está delante de la cabeza. El estómago está delante de todo lo que es el páncreas, cubre al páncreas, por así decirlo. El riñón izquierdo está detrás del cuerpo, glándula suprarrenal detrás del cuerpo y el vaso está detrás de la cola. Esto es para mí importantísimo, todas estas relaciones. Relaciones con los vasos sanguíneos. Tenemos vena cava inferior detrás de la cabeza, aorta abdominal detrás del cuerpo, vena porta justamente detrás de lo que es el cuello, vasos renales tanto derecho como izquierdo detrás de cabeza y cuerpo, mesentérica superior detrás del cuerpo y delante del proceso unciforme, recuérdate de la pinza aortomesentérica, la mesentérica inferior detrás del cuerpo, hepática común encima de lo que es el cuerpo, que sale justamente al lado derecho, rama del tronco celíaco, arteria esplénica encima del cuerpo y va a la izquierda, hacia la cola, y la vena esplénica detrás del cuerpo y de la cola. Arterias de lo que es el páncreas, evidentemente tenemos una del lado derecho y otra del lado izquierdo, como te había dicho. El sistema izquierdo está dado por las pancreáticas cortas, que serían estas, la pancreática mayor y la pancreática inferior. Justamente el sistema derecho va a estar dado por las pancreatoduodenales y va a haber una región media que va a estar dada por la pancreática dorsal, que sería esta que viene acá. Esta pancreática dorsal. Desde estómago le estoy hablando de los arcos pancreatoduodenales, ¿sí? Ellos irrigan lo que es cabeza y parte de lo que es el cabeza del páncreas y parte de lo que es el duodeno. Y hay dos arcos. Está el arco anterior y el arco posterior. El arco anterior
que es una anastomosis, es una unión entre la pancreatoduodenal superior anterior y la pancreatoduodenal inferior anterior. Esta es rama de la mesentérica superior y esta es rama de la gastroduodenal. El arco posterior está dado por la arteria pancreatoduodenal superior posterior y la pancreatoduodenal inferior posterior. La inferoposterior, rama de mesentérica superior, y la pancreatoduodenal superior posterior, que es rama colateral de la gastroduodenal. ¿Sí? Si te das cuenta, las pancreatoduodenales superiores, tanto la posterior como la anterior, son rama de la gastroduodenal. Mientras que las pancreatoduodenales inferiores, tanto la anterior como la posterior, son ramas de la mesentérica superior. Esto hay que sabérselo. Arco anterior y arco posterior. ¿Y quién es la conforme de quién son ramas? Y así lo ves. Fíjate tú, aquí está el arco anterior por la pancreatoduodenal superior anterior, justamente, y la pancreatoduodenal inferior anterior, ¿sí? Todo este que viene por acá. Y aquí está la de atrás, que serían la pancreatoduodenal superior posterior y pancreatoduodenal inferior posterior, que es esta que va para acá abajo, que está por acá por detrás. Forman dos arcos, el arco anterior que va por delante y el arco posterior. Y son anastomosis entre la gastroduodenal y la mesentérica superior. Nuevamente aquí vemos la arteria gastroduodenal que viene por acá. Vemos la pancreatoduodenal superior posterior que está pasando por detrás. Y vemos la superior anterior que viene por delante. Y son anastomosis entre las gastroduodenales, que es esta, y la mesentérica superior. Pregunta de examen. La arteria pancreática dorsal, justamente aquí te la colocan como transparente porque está pasando por la parte posterior, justamente de lo que es el páncreas, ¿sí? Algunos le dicen la arteria superior de Testut, a veces aparece así. Va a dar dos ramas, da una pancreática inferior y una prepancreática. Es esta que viene por acá. El cuerpo y la cola del páncreas normalmente vienen justamente o se vascularizan por las pancreáticas cortas, que viene de la esplénica, por la pancreática mayor, que viene de la esplénica, y la pancreática inferior, que viene de la pancreática dorsal. Pero sí o sí, la mayor parte de la cuerpo y la cola, sobre todo la cola, se va a vascularizar por ramas de la esplénica, ¿sí? Por ramas de la esplénica, que son las pancreáticas cortas y las pancreáticas medias. Las venas justamente del páncreas no son satélites de las arterias, o sea, no van acompañando las arterias, y te vas a dar cuenta que van a haber dos lados. Yo puedo picar al hígado, al páncreas, que digo, en dos porciones. Hay un lado derecho, que sería todo esto que está acá, que va a ir por los dos arcos, que son las pancreatoduodenales posteriores y pancreatoduodenales anteriores, que son todos los arcos que se forman acá, que van directamente a la vena mesentérica superior, y el lado izquierdo, que va a ir por la vena esplénica, ¿sí? Te das cuenta que el lado derecho va predominantemente a lo que es vena mesentérica superior, y el lado izquierdo predominantemente va a la vena esplénica. El páncreas tiene un sistema de drenaje linfático muy importante, ¿sí? Va justamente dirigido por 4 grupos. Hay un grupo pancreático superior que va a los ganglios de la región celíaca, grupo pancreático inferior, y va ahí un grupo esplénico que va al hilio del vaso, ¿sí? Y te vas a dar cuenta de que por lo menos todo este ganglio, que justamente es el pancreático superior, va a ir a la región también dirigido. Recuerda que acá está todo el estómago que cubre el páncreas, va a la región del cardias.
Mientras que los pancreáticos inferiores, que sería este grupo que está acá, va a ir hacia el territorio linfático de las mesentéricas superiores. Como como glándula mixta, justamente va a estar dada por plexo celíaco y también por parte del plexo mesentérico superior. Este plexo mesentérico superior a su vez deriva de este plexo mesentérico, pero casi toda la inervación va a estar dada por lo que es el plexo celíaco. ¿Preguntas hasta ahora de páncreas? Hola. No, doctor. ¿No? Ok. Tranquilo, profe. ¿Qué hay que saberse de páncreas? Páncreas es un órgano que es sumamente complicado y sumamente preguntado, ¿sí? Él se va a preguntar porque evidentemente guarda muchísima relación con todas las vísceras abdominales y evidentemente está entre lo que es el epigastrio y el hipocondrio izquierdo, ¿sí? Hay que saber su topografía, hay que saber su vascularización, hay que saber su drenaje linfático, hay que saber justamente cómo su vascularización se divide en un lado derecho y un lado izquierdo, y sobre todo sus relaciones anatómicas. O sea, sus relaciones anatómicas no solamente con el duodeno y el estómago, que son casi que sus hermanos, sino que también sus relaciones anatómicas con grandes vasos, como la mesentérica superior, como el conducto colédoco, etc. El vaso. El vaso justamente es un órgano linfoide, es decir, un órgano del sistema linfático, y está situado a la izquierda detrás del estómago. No tiene ninguna acción en la digestión. Repito, él no tiene ninguna acción en la digestión. Justamente estamos hablando de él porque guarda relación del punto de vista topográfico con donde se encuentra. Pero él no secreta ninguna sustancia que se vierta al aparato digestivo, ¿sí? ¿Qué es lo que me interesa de él? Ok, aquí está. Justamente tiene una cara diafragmática que da el diafragma y tiene una cara visceral. Y esto es el ilio. ¿Qué es el ilio? Por donde llegan y salen los principales vasos sanguíneos de un órgano. Ok, las principales estructuras por donde salen y entran las principales estructuras a un órgano. Entonces el ilio está en la cara visceral o en la cara diafragmática. Visceral. Visceral. Ok. Entonces vemos cara diafragmática superior, justamente es lisa, da relación con el diafragma, está relacionada evidentemente con el hipocondrio izquierdo. Y esta cara visceral es la que más me interesa. Va a presentar unas impresiones que son justamente con quien se relaciona más que todo. Tiene primero una impresión gástrica, que es la más grande, una impresión cólica para la flexura cólica izquierda y una impresión renal justamente del lado izquierdo, es decir, de la glándula suprarrenal o renal izquierda, ¿sí? Justamente aquí vemos el riñón y vemos como el riñón deja una impresión sobre lo que es el vaso, ¿sí? Y aquí tiene otra impresión gástrica que es la impresión más grande que tiene. El peritoneo recubre completamente a lo que es el vaso y va a tener dos ligamentos. Justamente presenta un ligamento gastroesplénico y un espleno pancreático. Pero estos ligamentos tienen unas arterias, tienen unos vasos. Entonces, si tiene arteria y vaso y va de víscera a víscera, ¿qué es? Si va de órgano a órgano. Si va de órgano a órgano. Y tiene arterias y vasos, ¿qué es? Sí. Epiplo. Epiplo. Es un epiplo, exactamente. Aquí por lo menos podemos ver. Esto es el páncreas. Esto es el estómago. Entre ellos está la trascavidad de los epiplones, ¿sí? Aquí hay un ligamento que va
espleno que va justamente del vaso al páncreas, es espleno pancreático, y hay otro que va del estómago al vaso que se llama gastroesplénico. Fíjate, aquí va otro ligamento que es el freno esplénico, que va justamente de lo que es el diafragma al vaso, y tenemos otro que va de lo que es el vaso hacia el colon, que sería el esplenocólico, este que está aquí abajo. ¿El vaso con qué estructura se relaciona? Evidentemente él se relaciona con muchísimas estructuras. Aquí arriba tiene el diafragma, medialmente tiene el riñón izquierdo, acá también tiene lo que es el páncreas, evidentemente también guarda relación con la arteria y vena esplénica que van hacia él, guarda relación con el estómago y guarda relación con la flexura cólica izquierda. La extremidad anterior justamente va a guardar relación con el ligamento frenocólico izquierdo, que es este que está acá, que es la parte más superficial. El vaso se proyecta sobre la costilla número 10, ¿sí? Es por esto que casi siempre los traumatismos posteriores o los traumatismos laterales pueden producir lesión o si la costilla se fractura, puede producir lesión del vaso. Vasos y nervios. Evidentemente, todas las arterias que va para allá, arteria esplénica, vena esplénica y lo que es el plexo celíaco. La arteria esplénica, como su rama lo dice, viene del tronco celíaco, pasa por la cara posterior del páncreas y por el borde superior y llega hasta la cola del páncreas, donde justamente va a dividirse a nivel de la cola del páncreas, va a dividirse en dos ramas terminales, superior e inferior, que van dirigidos hacia el vaso. Segmentos de la arteria esplénica. Primero uno cuando está por encima del páncreas, que es la región suprapancreática. Otra cuando está por detrás del páncreas, que es la retropancreática. Y por último, cuando da sus dos ramas terminales, que es la terminal. Y fíjate, esta terminal, ¿dónde se divide ella? En el ligamento pancreato esplénico. ¿Se debería llamar ligamento? Pregunto yo. ¿Por qué? Porque allá adentro está la rama terminal de la arteria esplénica. Por eso debería ser un epiplón. ¿Me siguen? Sí. Ok. Aquí vemos arteria celíaca, arteria esplénica, justamente arteria esplénica, y vemos como ella primero tiene una parte que pasa por encima del páncreas, después otra que pasa retropancreática, que pasa por detrás, y por último está la terminal, que justamente es cuando da sus dos ramas al final del hilio del vaso. Entonces tenemos, hay la pancreática dorsal, aquí vemos la pancreática dorsal. Vemos las pancreáticas cortas, que son ramas directas de la arteria esplénica. Y vemos que una de estas pancreáticas cortas se anastomosa con parte de la pancreática dorsal. Sobre todo, es lo que te estoy diciendo, esa es la irrigación de todo lo que es cuerpo y cola del páncreas. Acuérdate que la parte derecha del páncreas que está dado es por los arcos pancreatoduodenales anteriores, que sería esta, y los posteriores, que sería esta. Vena esplénica es la satélite de la arteria esplénica, ella sí va acompañada a ella, ¿sí? Y ella se va a unir, fíjate que ella viene por acá, a la mesentérica superior y forma justamente lo que es por detrás del cuello del páncreas, afluentes, vena mesentérica inferior, vena gastroepiploica izquierda, gástricas cortas, pancreáticas y gástrica posterior. Esta vena esplénica drena casi todo lo que es curvatura mayor, cardias, de todo lo que es estómago y cuerpo y cola del páncreas. ¿Quién es este?
¿Quién es este? ¿Alguien que me responda, por favor? ¿Me escuchan, verdad, muchachos? Sí, profe. Ah, ok. Tranquilo. Ustedes me dicen cuando me quieran contestar lo que les pregunto. ¿Qué ven es esa? Ela é esplênica, profe? No, doctor. Esentérica inferior, doutor. Muchachos, ¿quién es esta que está acá? ¿Cómo se llama esta que estoy pintando acá? Ustedes están viendo lo que estoy pintando yo, ¿verdad? Le voy a poner otro color para ver si... Sí, profe. Está bien. Gastropiploica derecha. ¿Qué color quiere? Fucsia. La fucsia. Vamos a ponerle fucsia. ¿Quién es este? Profe, ¿puedes mostrar lo local donde quieres? La estoy mostrando, doctor. ¿De qué Es color quieres que porque te lo pinte? Ah, ok, yo no dime un subí color. donde estás marcando. Ok, dime un color. Rojo. Rojo, ok. Vamos a ponerlo rojo. Rojo. ¿Cómo se llama esto? Ahora sí lo ven. Sí, doctor. No, profe. Ah, A no lo color ven. está muy... Ah, isso é artéria Vena específica, gastoepiploica? Tronco de Ah, rende. Vena gastoepiploica? ¿cómo se llama ese tronco? Tronco de rende. Tronco de Henle. Gastroesplénico de Henle. Es ese. ¿Y por qué se llama gastroesplénico? Porque por acá viene la curvatura mayor del estómago y recoge también sangre desde el vaso, gastro, curvatura mayor, esplénico de Henle. Esto que están viendo acá es esplénico de Henle. ¿Sí? Entonces, aquí vemos justamente, vemos mi amiga la esplénica, vemos la mesentérica superiores y vemos justamente todo lo que es el sistema porta. Vena porta, formación de vena esplénica, más la mesentérica superior. La raíz esplénica o el hiato esplénico, como le quieras decir, tiene dos raíces. Una raíz anterior, donde va el ligamento gastroesplénico, que contiene vasos que no van destinados al vaso, como los gastroepiploicos izquierdos y los vasos gástricos cortos. Por eso es que no debería ser ligamento, debería ser epiplom. Y la raíz posterior, que está dentro del espleno pancreático, donde están formados los vasos esplénicos, destinados al vaso. Medicina descansa sobre los pilares de la filosofía, astronomía, alquímica y la ética. ¿Alguna duda con esto, muchachos? Creo que no, doctor. ¿No? Ok. ¿Dudas con vía biliar, páncreas? Hoy, ¿en qué clase van en la práctica? Novamente, Depende de la turma, profe. Nosotros estamos viendo, hoy vimos vaso y páncreas. Yo todavía voy a empezar las prácticas nosotros de estamos em anatomía 2. Nosotros porque estamos, estamos com 3 casos, estamos profe. em hígado com o Dr. Marco Chaparro. Ok. O sea, Porque ya tem la pessoas próxima que estão clase... tendo classe, outras vão começar a atender, e tem as que estão acá em Brasil que não têm classe. Ok, está bien. Déjame, voy a detener la grabación para que no pese tanto.